Vamos a intentar acelerarlo un poquito. Vamos primero a hablar un poco, digamos, entre comillas, teoría, aunque hay código, y después ya vemos un repo que además está colgado en GitHub y lo podéis bajar y copiar, pegar, y como quieras. Vale, el tema principal de hoy va sobre testing. Vamos a hablar de fixtures y factories. Hablaremos mínimamente del concepto de fixtures si no lo conocéis, si sois nuevos vosotros en el mundo del testing. Cómo construirlas, que hablaremos de la librería Factory Boy y del patrón Mother, y también tocaremos la librería Faker, que va incrustada dentro de Factory Boy, pero se puede usar independientemente. Y cómo funciona esto con PyTest, que es el gran framework de testing de Python. Vale, ¿qué es una fixture? Pues es un término que viene del mundo de la electrónica y es un dispositivo para testear pues, un equipo, un circuito, un appliance o también software. De manera consistente, dice la definición de Wikipedia. Entonces hemos importado este nombre, como muchos otros en el mundo del software, para utilizarlo como concepto. Y básicamente son datos o artefactos que creamos para poder testear un sistema. Y por un sistema podemos entender una función, método, clase, objeto, programa, sistema de muchos componentes. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué me gusta hablar de esto? Porque testeo debería ser una parte importante de nuestro trabajo. Yo casi siempre hablo del 33%. 33 código, 33 testing, 33 documentación y otras cosas. Y no cuento las meetings, que también cogen bastante. Algo que creo que para todos es bastante consistente es que testear es complicado, es duro. Y para mucha gente, tedioso, aburrido, lo odian. Entonces vamos a intentar hacerlo más fácil. Y para hacerlo más fácil vamos a llevarlo a nuestro terreno, a programar, a automatizar. Entonces, con estas estrategias y otras que podemos hablar, lo que vamos a intentar es hacer cada vez más fácil testear. Y una parte de las más duras de testear es crear los datos para testear. Es algo muy, dice en inglés, cumbersome, ¿no? Trabajoso. Entonces, si utilizamos una librería como esta y otras herramientas, va a ser menos trabajoso. Vale, nos vamos a situar en la clásica estructura de test, AAA, que es muy fácil de recordarse, arrange, act o execute, ejecutar, y assert. Nos vamos a colocar como un poco antes de ejecutar el test, aunque también se puede usar para el paso final, que es el assert, ver lo que se espera y comprobar que está bien. Vale, ¿qué hacemos en la fase de arrange? Preparamos los datos que le vamos a meter al sistema. Voy a utilizar mucho la palabra sistema, se usa muchas veces la palabra, el acrónimo SUT, System Under Test, porque, como ya dije, función, clase, objeto, etc. Vamos a colocar datos que van a estar ahí, colocados para que nuestro programa vaya y los coja de donde tenga que cogerlos. Los vamos a precolocar. Vamos a preparar el sistema para que esté en el estado que queramos antes justo de ejecutar pues, esa función que queremos testear. Y cualquier otro sistema auxiliar, bien el propio sistema o un sistema sustitutivo, lo que se llama un mock, un dummy, para que interactúe de una manera particular con nuestro sistema y el estado y el camino que va a seguir sea el esperado. Y nos vamos a centrar sobre todo en las fixtures de datos, porque podemos colocar otros programas, otros servidores, otros servicios, pero vamos a centrar sobre todo en las más, entre comillas, simples y también en las más aburridas, que son lo que vamos a introducir en el programa y lo que esperamos que salga. Vale, esta es la estructura clásica de un test en unit test, que por si acaso no todo el mundo está familiarizado con PyTest, pues unit test es el framework por defecto que va en la librería estándar y así se puede hacer un test, ¿no? Tenemos una función de setup, la función de test en sí y el tiermal. Y normalmente las fixtures las más globales se colocan en el setup, también hay setup class, setup module, donde podemos setearlo nuestras fixtures
de manera más global, o podemos hacerlo directamente en el cuerpo del test. Por ejemplo, aquí, este Example User Factory, pues estamos preparando un usuario que se va a grabar en base de datos, que es lo que vamos a probar. Lo que vamos a preparar y después probamos lo que sea. Y por último, este resultado, pues en este caso simplemente es comprobar que es true, pero podríamos crear una fixture para comprobar que el valor del resultado es igual a esa fixture que hemos generado. Y por último, limpiar y dejar el sistema en un estado para realizar el siguiente test, que es el tear down, tirar abajo, así traducido rápido. Vale, el PyTest es un poco, digamos, raro, particular, pero usa de una manera muy potente ciertos mecanismos de Python, como son los operadores. Al principio, si no lo conocéis, os va a chocar bastante, pero esto da una potencia de reusabilidad muy grande. Y tenéis aquí como cuatro maneras de cargar las fixtures. De manera global, con un auto use y un scope session. Entonces esta fixture se crea al principio de la sesión de test y se destruye al final. Lo podemos cargar en nuestro módulo usando este truquito, PyTest Smart Use Fixtures, de manera que se use en el módulo. O directamente en la función, tanto como un decorador, que es algo que tiene que pasar antes de ejecutar el test, o como parámetro, que es algo que vamos a usar dentro del test. Podemos combinar las dos. Estas fixturas param podría ser algo que prepara algo y te devuelve un valor o un objeto que vas a usar dentro del test. Y el arrange assert de antes se convierte en esto. Las fixtures se hacen setup y teardown, se preparan y se destruyen en la misma función, lo que es muy chulo porque lo hacemos todo en un bloque, y separamos esas dos partes con el yield. Y en el yield podemos devolver o no un valor. Y si usamos esta fixture, pues la metemos por el parámetro, como parámetro, y la usamos como nosotros queramos. Un truquito particular que hay aquí, he dejado algunos perros por ahí de cosas relativamente avanzadas de PyTest que son útiles, que son cosas que siempre chocamos con ellas y cuesta bastante descubrirlas, así que os ahorro el camino. Normalmente las fixtures se quedan en otro archivo, pero si lo hacéis en el mismo archivo por comodidad, para ver la fixture y el test al mismo tiempo, para evitar conflictos internos y que el IDE se queje mucho, en vez de usar el nombre, este nombre lo usamos aquí, le creamos aquí un name y ya PyTest se encarga de resolver esta referencia. Vale, decíamos, las fixtures de datos pueden ser inputs que le metemos al programa, configuración de servicios, datos que están presentes previamente en la base de datos, en el caché, en archivos, donde sea. Parámetros que vamos a utilizar para hacer una query a una API. O una dependencia que necesitamos inyectar en nuestro sistema para que funcione. Y esa dependencia bien puede ser un mod, un dummy, un double, algún tipo de artilugio que se convierte en nuestro servicio pero que no hace nada o que hace lo que tiene que hacer, de forma que el test es mucho más rápido y no necesitamos montar un sistema entero para hacer un testing. Creamos algo que nos hace un entorno equivalente. Preparar nuestra aplicación en un estado correspondiente, llegar a un estado inicial desde donde partimos para hacer el test, y también hacer limpieza en el teardown, hacer limpieza de todo lo que hemos hecho para poder hacer el siguiente test. Vale, ¿dónde ponemos las fixtures? Ya os dije antes, las podemos poner en el mismo módulo del test en cuestión, pero es mejor, y PyTest es lo que promueve, colocarlo en nuestro conf test, que es como el init de PyTest. Y PyTest, cuando se inicializa, ya se encarga de que esas fixtures estén disponibles globalmente desde donde está el conf test hacia abajo, en el árbol de ficheros. O sea que un conf test en tests /conf test vale para todos, pero un test con API conf test solo va a estar disponible para los tests que están dentro de la carpeta API.
Vale, y la razón para no ponerla también en nuestro fichero de test es eso, que los linters y el IDE se va a cabrear. Porque va a decir, estás reespecificando esto y no puedes, te va a fallar. Realmente no lo va a fallar, lo va a arreglar PyTest, pero es bueno tener al IDE contento. Vale, el primer ejemplito así serio. Tenemos una fixture que definimos en el mismo sitio y que simplemente nos da un integer aleatorio. Obviamente no es necesario que esta fixture porque la podemos llamar directamente a random int, pero por hacer el ejemplo. Y de nuevo usamos el nombre que le especificamos en el decorador y lo podemos usar directamente en nuestro sistema bajo testing. Y esto lo podéis llevar a lo que queráis. Tuples, objetos, hacer una acción y después devolver el estado de esa acción, etc. Os podéis complicar la vida de todo lo que queráis. Un truquito que uso yo mucho, una cosa que me pasa mucho es que creo un montón de usuarios y uso siempre el mismo nombre, por vagancia. Y después me queda muerto una fixture por ahí en la base de datos que me hace fallar en otro test, porque no se ha limpiado bien. ¿De dónde ha salido ese usuario que he creado 100 veces? ¿Cuál es el test que está fallando? Pues lo que hago es usar como ID, como nombre, como un parámetro que no tenga mucha importancia, el nombre del test, que está dentro de esta fixture que viene por defecto, que es request. No confundir con la librería request. Entonces, request node name es test1, es el nombre de nuestro test. Y aquí hay un montón de cosas dentro de request node que podemos utilizar para hacer cositas así más especiales. Pero yo personalmente prácticamente solo lo uso para esto. De hecho me gustaría una fixture que me diera el nombre directamente sin tantos puntos. Y hacemos este test que casualmente devuelve pues, ese nombre del test. Básicamente lo uso para, voy a base de datos, veo qué nombre tiene ese usuario o esa fixture y digo, vale, este test me está fallando, voy a ver por qué no se está limpiando correctamente. Que es algo bastante habitual. Vale, ¿qué estamos intentando evitar? Copiar y pegar el mismo diccionario una y otra vez modificando solo un valor. Eso es la muerte. Eso nos lleva por el camino de la amargura. Lo mismo con los JSONs. De hecho, primero, no uséis JSONs. Usad Python Dix directamente. Porque estamos añadiendo una capa de complejidad más un formato que no podemos poner comentarios, que no es tan fácil de lintear, porque como estamos usando Python, pues a lo mejor no tenemos el linter de JavaScript a mano. No lo hagáis. Directamente Dix. Además están medio precargados, los podéis cachear, podéis hacer un montón de cosas con ellos. Podéis importarlos y modificarlos, etcétera, etcétera. Y no copiéis diccionarios una y otra vez. Usad fixtures. Si no conocéis esta librería, lo podéis hacer con funciones. Yo muchas veces ni siquiera voy a la librería. Uso una función que me dice, voy a hacer este diccionario que va a tener estos campos comunes y estos 3 campos son dinámicos. Y cada test va a poner un nombre diferente, un permiso diferente, un valor diferente que tiene sentido en ese test. Esas funciones, o esas factories, o cualquier instrumento que utilicéis para generar esas fixtures, deben destacar lo diferente, lo importante de ese test. Tenemos el típico escenario, perfil de usuario, 200 datos. Realmente para tu test lo importante es si es un superusuario. Pues tu función va a ser create user y un parámetro is super user, yes or no, true or false. Porque si no, cuando vuelves meses después o cuando viene otro compañero y intenta entender ese test, se va a tener que enfrentar a 200 líneas de declare de JSON cuando puede enfrentarse a una función que dice esto es para crear un usuario de admin y tiene este valor y todo lo demás te da igual. Si quieres vas a verlo, pero no tienes por qué. Esto es, le estás hablando al lector. Y muy importante, esto lo repito mucho en el modo de testing, el lector más importante eres tú. Tu yo del futuro te va a odiar. Y que hagas estas cosas bien te va a hacer que te quieras a ti mismo el del pasado, que no es la misma persona que tú. Sabe más cosas que tú porque fue el que lo hizo. Pero tú ya te has olvidado porque has estado trabajando en el proyecto. Vuelves 6 meses después, 4 años después, que me está pasando a mí ahora, y te encuentras un test que dice exactamente lo que hace y da igual que funcione o no, porque como sabes lo que hace, lo puedes arreglar.
Y vamos a ver cómo usamos el patrón madre para trazarlo. Pues este sería un ejemplo muy simple de una factory by. Este no tiene nada de numérico porque siempre queda los mismos valores, están extrapoleados, pero veremos cómo podemos modificarlos. Y esto nos genera un diccionario. Hay varios tipos de factories que pueden generar otro tipo de elementos, pero bueno, casi siempre estamos trabajando con diccionarios, estamos trabajando con APIs, esos diccionarios se transforman en un modelo de base de datos, etc. Así que esta es de las factories que más vais a usar. Empezamos a hacer las cosas relatorias. Pues tenemos a nuestro amigo Faker que ya está instalado con Factory y podemos nombre aleatorio, nombre de pila y apellido, dirección. Y esto ya, con esto, zafáis un montón de tiempo. Porque tengáis 100 usuarios, ¿os vais a poner a picar 100 direcciones válidas? No lo hagáis. O sea, si necesitáis pegar alguna porque estáis en una dirección que sea rara, que tenga un código postal concreto, sí, hacedlo. Pero todos los demás, que es para que la base de datos tenga datos y para que tengas una lista de 100 usuarios cuando haces una llamada a API, usad esto. Y esto lo ha generado, cuando estaba haciendo la charla, esta es tal cual lo que genera Faker. Pues Rebecca Sloan y una dirección de Estados Unidos, probablemente. Le podéis poner en locales si queréis restringirlo a nombres en castellano, o de Inglaterra o de Alemania. Hay algún ejemplo de hecho. Después, cuando lo usáis, claro, todo es aleatorio en este user model. Pero podéis fijarlo. Si en un test concreto necesitáis que tenga este nombre, o un nombre de unas características concretas, con caracteres raros de esta longitud, pues lo hacéis. Simplemente usando parametrización. Podéis parametrizar todos los parámetros que habéis definido antes, y de hecho si hay una base de datos detrás, hay un modelo de base de datos detrás, podéis parametrizar también los valores, los que no defináis, los que están escondidos en el modelo de SQL Alchemy o Django o lo que sea. Vale, esto también ha generado, es real. Vale, ahora nos ponemos así ya más en serio. Necesitamos generar 5, 100, 2000 usuarios. Pues usamos CreateBatch. Podemos fijar cualquier parámetro para todos, o podemos usar este truquito que está súper guay, a mí me encanta, que es iterar. Le metemos una lista de los nombres que nosotros esperamos, de los valores que nosotros esperamos, y cada uno, el primero va a ser 1, segundo 2, tercero 3, cuarto 1 otra vez. Y de hecho, si tenemos varios iteradores, van a ir compensados, van a ir siempre en el mismo orden, si son de la misma longitud. Y eso nos asegura que esos valores estén sincronizados a nuestro gusto. Si no, tendríais que hacer como unos fors muy rebuscados para que siempre os cuadren los datos. Y con el iterador ya está todo bastante alineado. Vale. Ahora nos metemos, última serie ya, nos metemos con ORMs, que realmente yo es donde más lo uso. Para APIs usas Big Factories. Yo muchas veces ya uso las factories de ORM y las convierto en diccionarios, o sea, no las guardo, las convierto en diccionario y las mando por la API, porque muchas veces el modelo de API y el modelo de base de datos es casi idéntico. Vale, por defecto, Factory Boy viene con Django ORM, SQL Alchemy y un par de librerías que enganchan con Mongo. Pero no sería difícil engancharlo con cualquier otra cosa. O bien, creando tu propio Create y CreateBatch, o hay una cosa que se llama PostGeneration, que no tengo ningún ejemplo, que puedes decir, vale, creando un diccionario, y cuando acabes, me coges este diccionario y me lo conviertes en esta cosa. Y te devuelve, en vez de devolverte el diccionario, te devuelve tu cosa. Otro ORM, otra clase de datos, cualquier cosa que por defecto Factory Boy no soporta. Vamos a ver algún ejemplo. Así es como se configura con SQL Alchemy. Con Django ORM más o menos igual. Tenemos una meta que configura la sesión, el modelo que va por detrás de la factoría, al que representa, y podemos configurar si comitea, si hace commit por defecto, hace push por defecto o no hace nada.
Porque a veces, si haces commit directamente y tiene una dependencia que no la puedo mostrar aquí y rompe, pues lo que tienes que hacer es haces un flash, creas otra factoría, las juntas y haces un commit cuando tú quieres hacerlo. Y de hecho, que esto no está puesto aquí, es posible hacer test sin hacer commit. Factory Boy y mucho, y SQL y yo creo que hay una RM también. Tú abres una transacción, esa sesión de base de datos la compartes entre tu programa y el test, y todos están en la misma transacción y se ven entre ellos. Entonces, en vez de tener que borrar todo lo que hay al final, simplemente haces un rollback. Esto, cuando tienes 1000 tests, 2000 tests, te reduce el tiempo de testing muchísimo. Porque el commit, o sea, lo que es más costoso es la conexión y el commit. Si te quitas el commit del medio y solo trabajas en transacciones, no haces truncates, no haces deletes, mucho más cómodo. No es fácil, tiene sus cositas. Pero yo, por ejemplo, tengo una librería, una API de demo que tiene unos 100 tests y lo consigo, o sea, no tengo ningún commit. Una cosa aquí interesante, que le he usado esta semana de hecho, es que podemos cambiar la sesión. Esta es la sesión por defecto, digo, coge la sesión de PyTest y punto. Y todas van a ser así. Pero a veces yo uso las fixtures para llenar nuevos datos, para probarla en local, para que tenga datos, poder coquetear con Postman o con una herramienta de testeo de APIs. Entonces, lo primero que hago es configuro mi factory o mi model con una sesión que no es la de test, que es la de local. Y así, en vez de mandar los datos a la DB de test, la mando a la DB de local, de live. Porque es muy importante no usar la misma DB de local que el test, porque la de test se destruye al final y la de local no. Si usamos la misma, cuando lanzamos el test y destruimos todo, nos quedamos sin todos los datos que hemos ido generando en los últimos días. De ahí la importancia de esto. Vale. ¿Cómo hacemos el setup para SQL Alchemy? Esto está en la documentación de SQL Alchemy y un montón de repos por ahí que tienen variaciones de esto. Esto tiene la gracia de que tiene un sesión scope y que es segura, normalmente es segura para threading. Esto es importante sobre todo en los frameworks más nuevos, en las versiones más nuevas de Django, donde los tests se lanzan en paralelo y podrían matarse unos a otros. Básicamente, lo que antes no lo hacía así, pero últimamente lo he cambiado así. Como todas las factorías son prácticamente iguales, creamos una factoría abstracta con este truquito. Esta es tu sesión de test, que es común a todas las factorías y a todo el framework. Y le creamos la persistencia. Entonces soy fan de hacerlo en Flash, por este motivo que os dije antes. Y también muchas veces, pues a veces no hago una factoría, creo en base a datos con los modelos. Entonces es bueno poder hacer commit cuando tú quieras, porque los modelos sí que tienes que hacer. Hago la instancia, session add, session flash o commit, dependiendo del caso. Y directamente esta Page Factory la puedo importar donde sea y directamente digo, tú vas a ser así, vas a usar esta sesión y esta estrategia y tu modelo va a ser este. Y reducimos un poco el boilerplate, que siempre es ruidoso. Y una feature que me gustó mucho es que si creamos una fixture en algún sitio y no necesitamos crearla otra vez, pero sí referirla, no tenemos que andar importando ni haciendo queries a base de datos. Utilizamos este truquito que es el getObject, también vale para Django, y le decimos por qué valor vas a coger tu fixture si existe. Y en este caso usar ID. Si hacéis esto con el código que está preparado en GitHub, los usuarios son lo mismo, porque le llamáis. Y os recomiendo leer la documentación, porque hay un montón de cosas. Estos días, haciendo la charla, encontré cosas que no conocía. Y llevo 6 o 7 años tocando Factory Boy. Y siempre hay algo nuevo. O una estrategia, le das la documentación y te dicen cómo usarlo, y ves una estrategia nueva para tu caso de uso actual. Vale, cosas chulas de Factory Boy. Muy custom, ya veis, podemos modificar todos los valores. Ahora veremos mejores ejemplos de Heika. Podemos relacionar factorías. Uno de los problemas que siempre he tenido para hacer datos sintéticos es
cuando una estructura depende de otra. Y tienes que hacer unos bucles súper complicados, ifs, o hacer unas estructuras a varios niveles, súper tedioso. Y esto te permite referir diferentes niveles unos entre otros. Y como es todo lazy, al final se resuelve. Si tú refieres la capa 2, que dices, cógeme la idea de la capa 1 y ponle 1, 2, 3. O cógeme el first name y el last name y me haces el full name en este otro campo. Y así muchos otros casos. Y lo de trabajar tratando con un RM es comodísimo. Es que muchas veces me da hasta pereza. Es más fácil crear cosas con Factory, porque tiene un montón de truquitos, que con el modelo de base de datos propiamente, que te deja muy poco espacio para hacer este tipo de trucos que estamos viendo. Lo malo, Faker desde Factory Boy no funciona igual que Faker desde fuera de Factory Boy. Tiene una introspección súper fea. Y me da muchísimos problemas, no completado, o por lo menos no he conseguido hacerlo funcionar. Entonces, eso me raya. De hecho, muchas veces, cuando pierdo tiempo intentando usar Faker con Factory Boy directamente, cojo, lo quito, instancio una instancia de Faker y lo uso directamente con una librería independiente. Hay huecos en la documentación, como siempre. Es bueno. Es aprobado muy alto, notable. Pero os va a encontrar cosas que, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo hago funcionar una many-to-many? Por suerte, hay ejemplos por ahí, hay mucha gente trabajando en esto y lo acabaréis encontrando. Y ahora ChatGPT, que se lee todo lo que hay en el mundo, os ayuda. Y lo digo, que lo he hecho esta semana. Estaba rayado buscando la solución de algo y me la voy a preguntar a ver qué me dice. Y no me dio una solución perfecta, pero se acercó más de lo que estaba yo, así que genial. Y eso, las relaciones, ya es a veces complicado trabajar con relaciones en el propio Facebook, sea cual sea. Meterle otra capa más a veces nos complica la vida, porque a veces generamos el dependiente antes que el dependido, o hacemos un append en un many-to-many y resulta que por no sé qué motivo se genera algo antes o aún no ha hecho flash. Ese tipo de cosas que si no conocemos bien cómo funcionan las capas, nos mata y nos hace perder un montón de tiempo. Entonces, preparados para sufrir un poco eso, si lo queréis usar para trabajar con RM. A la larga, compensa. Vale, cosas que me han tocado pero que os pueden interesar. Hay una librería basada en Pydantic que se llama Polyfactory, que además es heredera de otros también bastante populares. Aún no lo he probado, pero he visto la documentación y tiene muy buena pinta. Y sobre todo, si ya no estáis tan atados a un RM o si trabajáis en un mundo no tan SQL, muchas veces no meterse a ORMs para trabajar con otro tipo de bases de datos no merece la pena. Y Polyfactory está mucho más orientada a datos no relacionados con bases de datos. Faker, ahora lo veremos más a fondo, pero tiene un set etiquetado de datos, no está mal, la verdad que cubre casi todo, pero a lo mejor os interesa crear un proveedor propio, que no es difícil. Aparte, vamos a ver params, y hay una cosa que se llama maybe and traits, que son para generar valores un poco más dinámicamente, que podéis mirar. Una cosa bastante chula es que, y esto es un aviso que os doy, yo lo hago, digamos, mal, pero estoy contento con ello. Los tests deben ser deterministas. Entonces, debería correr el mismo test una y otra vez para si rompes algo, en el futuro lo veas. En cambio, si es un poco dinámico y yo lo hago así, a veces un test falla random. Sin embargo, yo prefiero que sea un poco random, que el first name cambie en cada test un first name diferente. Porque va a haber un momento en que me va a aparecer un error donde diga, este first name no te lo puedo meter porque tiene pues una diéresis. Y has descubierto un error que no habías descubierto. Obviamente tendrías que haber hecho un test que tuviera 100 usuarios, uno de Alemania, uno de Suecia, uno de Japón, o sea, darle caña a tu sistema. Pero como no, el tiempo es finito, muchas veces vas a 4 test básicos y le das un poco de dinamismo con esto. Yo he sufrido muy pocas veces dejar el faker en dinámico, lo he sufrido casi nunca. Pero si lo necesitáis, por ejemplo, local, lo dejáis dinámico, pero lo queréis estático en vuestros pipelines, en integración, lo que hacéis es fijar una semilla.
y básicamente es un número que aleatoriza todo lo demás. Y dices, bueno, pues tu semilla es el 5. Entonces siempre, el primer first name siempre va a ser el mismo, para siempre. Y el segundo el mismo, el tercero el mismo. Al final es un set de datos que va saltando de una manera, según el número que le des. Es pseudo aleatorio. Entonces, fijando la simiente, o sea, en vez de tener que fijar vuestros test, todos vuestros test, simplemente vais a cambiar un valor de vuestro factory boy y ya os quedan todos fijos. Para siempre, eso es genial. Y otra cosa que también da problemas es, empezamos con un valor 1, 2, 3, 4, 5 y no tengo más valores. Y empieza a romper porque no son varios valores mayores que 5. Entonces lo que podemos es hacer un resetting de la sequence interna de nuestras factorías, de nuestro faker realmente. Entonces el first name 1, 2, 3, 4 va a ser siempre el mismo y bueno, empieza otra vez. Y lo podéis hacer localmente o globalmente, que también está bastante bien. Vale, y no dejéis de usar random. Yo he descubierto esta semana el random sample, que te coge aleatoriamente un número X de valores de un iterario, una lista, un tupper, y eso me ha salvado la vida para hacer cosas, crear datos de manera aleatoria mucho más rápido. Entonces no dejéis de usar las librerías clásicas. No intentéis hacer todo con Factory Boy y Faker, que tampoco hace falta. Y algo que me ha funcionado muy bien en la realidad es, yo trabajo en un sistema sobre todo basado en serverless, en funciones serverless, Amazon Lambda, por ejemplo. Y entonces, claro, tienes todo troceado en un montón de sitios. Y la manera de no duplicar código es tener librerías. Y lo que hemos hecho, para que nadie sea vago haciendo test, es meter factorías en las librerías. Entonces tenemos un módulo que es la librería en sí, donde están nuestros modelos de base de datos, nuestros clientes de servicios externos, y otro módulo instalable, que son factories. Haces un import y venga. Y no tienes que estar copy-paste, que también es una mala costumbre, esas factorías de un video a otro. Las tienes con tu librería. Las factories de ORM con tu ORM. Las factories de tus clientes con tus clientes. Y tu vida va a ser mucho más fácil. Además, como podemos prepararnos en la paquetería para producción y desarrollo, siempre mantenemos esos dos sets separados sin que entren en conflicto. Vale. Vamos esto. Vale, último truco creo. Y os enseño el repositorio más que nada para que cuando vayáis a verlo sepáis por dónde tirar. Una manera guay de usar las factories es registrarlas. En vez de tener que llamar, importar la user factory en todos lados y tal, la registramos y le ponemos un nombre. Y ya se puede importar, no hay que importarla, se puede usar como parámetro, como decorador en cualquier sitio. Y podemos hacer variaciones de la misma factory. Por ejemplo, decir, vamos a usar este factory siempre con este email. Y así que siempre que usamos user1, aparecerá mágicamente una factory, por ejemplo, este es de base de datos, en nuestra base de datos, con ese email. Imaginaos con un permiso concreto, es superusuario, tiene un nombre, tiene un dinero en su cuenta de banco. Pues lo seteamos aquí y ya todo el mundo va al conftest, mira esto y dice, vale, las features que se puede usar son estas 4 y no tengo que dar ninguna más. Y directamente esto sería en otro sitio, pues metemos aquí admin y ya existe. Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Tienes hora por ahí? Bien, empezamos tarde, o sea que, bueno, no sé cuánto te queda, pero... No, ahora vamos al código. En principio 7 minutos oficialmente. Vale, bien. Vale, código. Vamos a ver. Vale, si vais aquí, os pasamos después por Telegram el link. Si no, vais a mi GitHub, Héctor Canto, todo junto, y el repositorio debe ser 3 factories by Virgo. Lo miro y ya está. Luego, si eso, subimos la charla también a GitHub. Sí. Y sí, lo también lo puedes compartir o sea, GitHub me parece que lo puedes compartir. Vale, estructura del repositorio. En el futuro meteré una API, no hay API aquí, pero
he tenido que saltar a otra cosa y no he podido mezclar estos tests y una API decente para que podáis probar. Pero básicamente aquí tenéis un poco de código, pero la chicha está en test. Y si abrimos test, ¿veis bien? ¿Queréis que lo haga? Sí, sí. Pues aquí tenéis la estructura que uso yo normalmente. Pues las factories están aquí o quizá en el root o en el dominio en que estén. Yo normalmente uso dominio y después le pongo todo Unity Integration. Esto tiene la ventaja, si lo miramos en conftest, usando trucos de PyTest que me sé unos cuantos también y que están por aquí sueltos pero no son el foco de nuestra charla. Usamos este truquito para meterle markers dinámicos a todos los tests que están dentro de las carpetas Integration, Unity, Smoke. Y así, tú si haces PyTest -m Smoke, solo lanza los tests de Smoke. Lo mismo con Unit, lo mismo con Integration, lo mismo con API. Y también uso el marker Current, que se lo pongo al test que estoy trabajando ahora mismo. Entonces, lanzo solo ese test. Hay muchas maneras de lanzar tests una y otra vez en PyTest. Los que fallan, el último, los últimos 10, los que son lentos, los que son rápidos, hay un montón de trucos. Los que están marcados como first, los que están marcados como last, etcétera, etcétera. Yo uso esto en todos los proyectos y sé que si los tests son ultra lentos, que tengo algunos casos, lanzo los unit para ver que no he roto nada. Y cuando ya tengo todo bien trabajado, pues lanzo los integration, que tardan 15 minutos, y bueno, me voy a tomar un café. Y aquí no sé si tengo una fixture, déjame ver. Sí, tengo las de registro que estaban antes. Gracias. Se puede registrar también así directamente, que esto es modificas, bueno, puedes modificar una o hacer una desde cero. Esto hay un test que lo usa, por ejemplo, y estas también están usadas por los tests. Y aquí esto está muy bien para boilerplate, pues aquí está el boilerplate para montar la base de datos, crear las tablas y configurar la sesión globalmente. Los tests están definidos contra una sesión que no está conectada a nada. Cuando se va a lanzar PyTest, se conecta aquí, este test session configura, todo este test session los usan todas las factories. Y ya, todo mágicamente, cualquier factory que uses tiene conexión a la base de datos. Y al final, justo esto se lanza solo una vez, y al final se tira todo y se cierra la sesión, para que quede todo perfectamente limpio. Y esta es una fixture de sesión, y que además no sé si tiene auto-use. Sí. Y esta fixture es de función y se ejecuta en todas las funciones. Y lo que estoy haciendo a lo bruto es hacer un table deleted de todas las tables. Entonces da igual, todos los elementos que crees te los cargas. Obviamente esto tiene un límite. Si vais a crear cosas muy grandes, probablemente esta no sea la estrategia adecuada. Variaciones. Solo destruir las bases de datos que tienen algo. Solo destruir las bases de datos A y B. Destruir los datos que se han creado en los últimos 5 minutos. Y todo lo que estaba ahí, que existía ya, pues no te lo cargas, porque son fixtures costosas de crear y no merece la pena borrarlas porque vas a crearlas otra vez uno a uno. Y puedes hacer esta estrategia por sesión, por clase o por función, como queráis. Vale. ¿Una pregunta? Venga. Sin miedo, sin miedo. Las preguntas tontas son las mejores. Vale. Y las fixtures que están mejor trabajadas son estas. Vale. Vale, esta fixture está configurada como none, no hace ni flash ni commit por defecto. Vemos aquí parámetros, que es algo que no hemos visto aún. Estos parámetros no se van a grabar en base de datos, se van a quedar ahí escondidos y los vamos a usar internamente. Esto es muy bueno para cuando muchos valores dependen de algo, muy típico. El email, el nombre de usuario, el full name, Mr. y Miss y ese tipo de cosas vienen de aquí. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a fijar que el nombre siempre sea femenino y en español.
y das name, pues también en español, que no hay ni femenino ni masculino. Y aquí tenéis un ejemplo, no de todo, pero de muchos trucos de Faker. Y de Factory Boy. Tenemos el Fuzzy Integer, que es como un random. Lo bueno de usar Fuzzy Integer es que si hacemos un random seed igual a 5, este Fuzzy Integer siempre va a ser el mismo valor. De ahí de no usar random aquí, random int, por ejemplo. Atributos lazy. Esto, al final de la generación de todos los atributos, empezamos lazy. Y cogemos el first and last, que son nuestros parámetros, y por ejemplo aquí sí que va un random muy random. Y esto, al meterlo, esto sí que es un poco feo, pero funciona. Al meterlo en un random no se ejecuta ahora, se ejecuta en tiempo de test. Entonces, se va a generar uno nuevo cada vez. Si le quitamos el random, lo que va a pasar es que siempre va a ser el mismo valor, y realmente no tiene dinamismo, si es lo que queréis. Aquí un password con un fuzzy text, que hay mil maneras de hacerlo, pero no os liáis. Otro lazy attribute, pero usando fake. Faker, veis que así lo usa Factory Boy, con strings, súper feo. Sí. Si queremos usar Faker dentro, como una dependencia de otra función de estas, no he conseguido hacerlo nunca, no sé ni si se puede. Entonces, lo que hacéis es instanciáis Faker, que ese Fake está un poco más arriba, y cogéis lo que queráis. En este caso es un nombre de dominio para completar nuestro email. Obviamente esto lo podéis, está aquí para ilustrar, esto lo podéis pasar a una función directamente, y lo que haces es devolver a la función. En vez de hacer un lazy attribute, haces una lazy function y le metes parámetros. Como esta, lazy function de internal, sin los paréntesis. Se va a ejecutar en su momento. Y una que me salva la vida es uno de esos grandes problemas. Las time zones, las fechas y cosas así son súper problemáticas. Entonces, esto te genera una fecha aleatoria dentro de unos parámetros. Hay miles de variaciones. Hay date, daytime in the future, daytime in the past, etc. Y directamente, esto me encanta. Empieza en esta fecha y acaba un año después o un año antes. Esta creo que está mal, porque menos un year, sería menos un year de today, desde el año pasado. Sería de 2015 a 2022. Y te ahorras, es que crear daytimes para test es súper aburrido. Y no hay mucho más. Vistazo rápido, más ejemplos. Tenéis ahí el phone number, aquí. En time zones también hay maneras, aquí lo puse fijo. Y esto es priorizado. Esto es en la base de datos tenemos un usuario y un perfil. El usuario es nuestro usuario base, que es un montón de sitios, y nuestro perfil es los datos que el usuario controla. Y es una relación. ¿Para qué vas a tener que generar las dos fixtures cada vez? Los elementos de base de datos. Pues usas una subfactory o related factory, dependiendo del caso, y podemos, si comparten valores o son valores parecidos, podemos hacer un self attribute. Y podemos subir y bajar niveles. Podríamos hacer user.profile, cógeme el valor que has generado para ese campo, o al revés. El user le está preguntando al profile, dame el valor que has generado en el first name, que lo voy a usar yo para first y para last. Esto es impresionante, esto te salva mucho trabajo. Vale, y lo dejamos por ahora. Dejamos aquí. Comentarios, preguntas, experiencias, anécdotas. Sí, venga, animaros. ¿Alguna pregunta por ahí? Que seguro que... Algo que nos guste, algo que eso está mal. Yo no lo haría así nunca, pero puede ser que esté súper mal. ¿Quién no usa PyTest? Asumiendo que hacéis test. Os recomendaría intentarlo, porque la curva de aprendizaje de PyTest es mucho más suave, pero después no sube. O sea, está limitado. Y PyTest tiene unos plugins buenísimos. Es raro, pero te acostumbras. No hice ningún ejemplo de parametrais, pero poder parametrizar los tests. Y eso es lo único que es la única que utilizo. Esa es la caña. Pues tienes un test que tienes que probar con 20 valores que son válidos y con 40 que son inválidos. Haces un parametrais de los buenos y un parametrais de los malos.
y ya tienes 20 test. Y en 4 líneas. Eso es la hostia. Seguramente cuando le haga una revisión a esto meteré algún ejemplo para atrás porque está muy chulo. De hecho, si vais a mi repositorio, hay PyTest Samples, es otro repositorio que hay en mi GitHub, y ahí sí que hay cositas chulas con Parameterize y con otros truquitos de PyTest. ¿Los test los tienes como métodos separados o dentro de clases? Casi siempre en métodos. Solo uso clases cuando hay mucha cosa común, que si lo pongo en fixtures está como muy lejos y tú vas a ver el test y te faltan cosas. Solamente para agrupar cositas, o sea, un poco una clase anémica, sin más. Pero por defecto, funciones, diría. Yo, por ejemplo, lo utilizo eso, la método de las funciones, o sea, los tests que, por ejemplo, que utilizan una base de datos dentro de una clase, que es una clase hija de una clase de PyTest, que es la que se encarga de generar la base de datos, y ahí tengo las factorías. En plan, necesito crear un usuario y que ese usuario esté en la base de datos. Yo eso lo hago con módulos. O sea, tendría DB1, folder DB1 y DB2. Claro, si el test es el mismo, sí que haría lo que haces tú, y haría un parameterize de DB1, DB2, o Postgres, MySQL. Pero aún así, casi siempre le doy una vuelta y lo hago con funciones. Pero tiene sentido hacer clases. Además, te permite, por ejemplo, si tienes, que yo no lo hago mucho, pero a veces se hace. Se para hacer la clase y para limpiar la base de datos, o lo que haces tú con fixtures. Exacto. También, si haces test en secuencia, que a veces necesitas hacerlos, se intenta hacer unitarios de hago un test y me cargo todo. Pero a veces es como más cómodo, pues creo algo, pues creo un usuario, lo modifico, le pongo no sé qué y lo borro. Esos 4 tests los puedo hacer en secuencia sin tener que crear y destruir el usuario una y otra vez. ¿Cómo? ¿Test dependientes de otros test? ¿Te estoy diciendo? Sí. Me voy a... Tienes que pensar que no estás haciendo tests unitarios solos, estás haciendo toda la pirámide muchas veces. Normalmente los otros, integración, end-to-end, lo vas a hacer con otras tecnologías, pero a veces no te queda otro remedio, o es más fácil que lo hagas usando PyTest, que está pensado para unitarios. Y vas a hacer cosas y dices tú, wow, me cuesta, tengo una suite de 20 minutos, porque estoy creando y destruyendo, y esto es una locura. A ver, este usuario va a ser idéntico en todos los tests, pues no lo destruyo. O va a modificarse un poquito cada vez, pero hago una limpieza y ya está. Y utilizando una clase, haces un self, modifica esto. Vale, dale un contador más 1. Y cuando el test llega a más de 100, pues haces esto. O sea, para mantener estado entre test y test. Que va un poco en contra de unitarios puros, pero si te salva 10 minutos de test, de espera, hazlo. O sea, que le den por ahí a la teoría. Sin ningún problema. Yo no lo hago mucho porque normalmente siempre hay una vuelta para decir, bueno, pues las fixtures las cargo como un dump. O pues todos estos tests los meto en una clase y uso la misma fixture, o todos dependen de este valor que va a estar aquí. Pero si no, yo la teoría me la paso. Por ahí. No sabe bien ese brete de 10 minutos de sacar. Es que si te pones en serio con los tests, es la muerte, ¿eh? No, pero porque, no sé, o sea, como si la base de datos, como que ya está probada, ¿sabes? Si tienes que probar lógica, realmente no necesitas tener base de datos para probar un montón de cosas. Como que no necesitas hacer todo eso muchas veces. Claro, pero si eres muy dependiente del framework, yo con esto he tenido bastantes discusiones y mucha gente dice, si haces test unitarios no puedes usar base de datos. Y yo les digo, tú no has hecho test. O sea, cuando tú usas un framework y estás acopladísimo al framework, que es muchas veces, obviamente si tienes una arquitectura hexagonal súper chula, todo está desacoplado, y le meto un mock súper guapo que he estado un mes haciéndolo, claro, pero eso funciona muy bien cuando tienes tiempo, un buen equipo, recursos. Pero cuando estás en un estilo de consultoría, que haces una API cada semana, y lo que haces es automatizas por otro lado, te acoplas al framework. Tu framework es tu mejor amigo y vas con él a todas partes, al baño y a donde haga falta. Entonces lo que haces es, tus unitarios van con la base de datos y no pasa nada. O sea, ¿qué es la unicidad? Hacer la acción mínima, testear la acción mínima. Y la acción mínima va a la base de datos, o sea, es hago algo y se vuelve a la base de datos. Y no pasa nada. O sea, son unitarios o unitarios plus. Y de nuevo, la teoría
Los que dicen que no, es que la base de datos no se puede testar. Claro, me voy a pasar un mes creando un mock de Postgres. No, por Dios. O sea, me acoplo y no pasa nada. O sea, lo sé que me puede doler en el futuro en alguna parte, pero normalmente hay APIs que las haces una vez, son 4 días, las testeas, pasan los tests y las vuelves a tocar dentro de un año, mides los tests, vale, cambio esto, lanzas, falla, vale, ya está. O sea, es una cuestión, no es una cuestión de ser buenos a nivel, digamos, teórico o a nivel sintáctico, es ser eficientes. Entonces, yo soy teóricamente, o sea, me gusta la teoría y me gusta seguirla, pero hay que tener esa dualidad. Saber dónde te metes, no, o sea, ser pragmático, pero no ser un carro loco. O sea, vale, me voy a saltar esta norma que me gusta seguir, lo voy a poner aquí bien en grande en el principio del README y estamos acoplados, no pasa nada. Bueno, lo vamos a dejar aquí, nos quedamos con los test unitarios plus, que nos ha gustado esa definición. Muchas gracias.